Se rió en su cara cuando ella le pidió ayuda para pagar la mudanza. No levantó la voz, no gritó, solo le lanzó un papel arrugado y le dijo que eso era todo lo que valía su matrimonio. Álvaro Rivas estaba convencido de haber ganado, cambió a su esposa discreta por una chica famosa de redes, empezó a alardear en clubes de San Isidro, y creyó haberla dejado en nada. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que la mujer a la que acababa de humillar guardaba un secreto capaz de derrumbar reputaciones, fortunas, y egos construidos a punta de desprecio. Quédate hasta el final, porque lo que se revela aquí no es venganza, es justicia lenta, y duele más. Antes de seguir, dime algo, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Porque lo que empezó una noche lluviosa en Lima, terminó cambiando el destino de todos. Aquella noche no empezó con gritos. Empezó con vergüenza. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos en un restaurante elegante de San Isidro siempre le había parecido a Álvaro Rivas el idioma del éxito. Trajes caros, risas contenidas, copas de vino que costaban más que un mes de alquiler en cualquier otro distrito. Él se sentía parte de ese mundo, o al menos eso se repetía para no sentirse un intruso. Frente a él estaba Lucía, su esposa desde hacía 6 años. Pequeña en esa mesa enorme. Con un cardigan marrón gastado que no combinaba con nada del lugar. Las manos le temblaban mientras sujetaba el borde del mantel blanco, como si eso fuera lo único que la mantenía en pie. Álvaro, por favor, dijo casi en un susurro. Solo necesito ayuda con la mudanza. Mi mamá está mal. No tengo a dónde ir. Él no respondió de inmediato. Dio un sorbo lento a su vino, lo saboreó. Luego dejó la copa con cuidado excesivo, como si la conversación le resultara una molestia menor. No hagas esto incómodo, dijo, bajando la voz pero no la dureza. Todo está claro en el acuerdo. No te corresponde nada. Sacó de su portafolio un papel doblado, arrugado, y lo deslizó por la mesa. El prenupcial. Ese documento que ella firmó confiando, sin abogados, creyendo que el amor no necesitaba letras pequeñas. Yo te mantuve mientras te encontrabas, continuó. Esto no es personal, Lucía. Son negocios. Ella lo miró incrédula. Trabajé doble turno. Pagué tus deudas. Te acompañé cuando nadie apostaba por ti. Álvaro sonrió apenas. No con crueldad abierta. Con algo peor, desdén. Y yo te di un estilo de vida que jamás habrías tenido sola, dijo inclinándose hacia ella. Pero seamos honestos, ya no encajas. Yo estoy subiendo. Y tú, te quedaste atrás. En ese instante, sin saberlo, Álvaro Rivas selló su propia caída. Lucía aún no entendía que acababa de perder él. Pero la historia ya había empezado a moverse, y no iba a detenerse. Álvaro no se detuvo ahí. Nunca se detenía cuando sentía que tenía el control. Sacó el celular con ese gesto ensayado de quien disfruta mostrar trofeos. Lo giró sobre la mesa y lo empujó hacia ella. En la pantalla apareció Valeria, 23 años, sonrisa perfecta, cuerpo trabajado para la cámara, miles de likes brillando como medallas. Ella sí entiende el juego, dijo Álvaro, inflando el pecho. Tiene seguidores, presencia, impacto. Cuando entro a un lugar con Valeria, la gente me mira. Luego levantó los ojos hacia Lucía, la recorrió sin pudor. Contigo, creen que eres mi secretaria. La frase cayó como un golpe seco. Lucía sintió el calor subirle al rostro, no de rabia, sino de humillación. Aún así, levantó la cabeza. ¿Me dejas por una influencer? Álvaro negó con una media risa. No. Te dejo por un activo. Esto es estrategia. Tú eres, cansada. Gris.
Yo necesito a alguien que vaya a mi ritmo. Le hizo una seña al mozo sin mirarla de nuevo. Puso una tarjeta negra sobre la bandeja como quien deja propina a una conversación inútil. Tus cosas ya están empacadas, añadió, mientras se ponía el saco. En la recepción del edificio. Le dije al vigilante que no te deje subir. Te sugiero que pases ahora, está empezando a lloviznar. Lucía sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Empacaste mis cosas. Alcanzó a decir. No dramatices, respondió él, ya de pie. Esto se acabó. No miró atrás. Caminó entre mesas y miradas curiosas con la seguridad de quien cree haber ganado la vida. Afuera, la lluvia ya caía con más fuerza. Lucía estaba parada en la vereda, en San Isidro, junto a 3 cajas de cartón húmedas. 6 años reducidos a ropa doblada a la apurada y recuerdos mal cerrados con cinta. Revisó su celular, 50 soles en la cuenta. Su madre internada en un centro público en comas. Ningún plan. Mientras intentaba levantar una de las cajas, un auto deportivo plateado frenó frente a ella. El vidrio bajó. Era Álvaro. Por un segundo, el corazón le traicionó la lógica. Pensó que había vuelto. Que tal vez, oye, gritó él por encima de la lluvia. Creo que tienes mi recibo de la lavandería en tu cartera. Déjalo encima del tacho. Se rió. Aceleró. El auto pasó levantando agua sucia que le empapó el abrigo. Lucía no lloró. No todavía. Se quedó ahí, bajo la lluvia, entendiendo que el mundo que creyó suyo acababa de cerrarse, sin saber que, en ese mismo instante, algo mucho más grande empezaba a abrirse. La lluvia no era solo agua. Era un bautismo. Cada gota golpeando el abrigo de Lucía parecía recordarle que nada volvería a ser como antes. Las cajas mojadas a sus pies eran pesadas, pero su sensación de vacío era aún mayor. Se quedó allí un instante, temblando, viendo cómo el porche de Álvaro desaparecía entre las calles brillantes de San Isidro. Esa noche caminó sin rumbo. Los faroles reflejaban su propia imagen en los charcos, una mujer sola, con las manos rojas de frío, y el corazón hecho trizas. Llegó a un mini departamento en Jesús María, que había alquilado temporalmente meses atrás mientras buscaba algo más cerca de su madre. Allí, entre paredes grises y un colchón que crujía con cada movimiento, se dio cuenta de que no tenía nada más que a sí misma. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, leyó solo 3 palabras: sé quién eres. Lucía frunció el ceño. ¿Quién podría saberlo? Nadie en su entorno conocía los secretos de su familia, nadie sabía la verdadera historia de su abuela, una mujer que había sido una figura poderosa y solitaria en Lima, y de la que Lucía era la nieta secreta. Esa herencia de fortaleza y discreción siempre había sido un misterio incluso para ella. Esa noche, mientras la ciudad parecía dormir bajo la lluvia, una chispa de algo nuevo comenzó a encenderse dentro de ella, rabia contenida, orgullo y un instinto de supervivencia que nunca había sentido tan vivo. Sabía que no podía quedarse quebrada en un departamento barato, llorando por quien jamás la valoró. Tenía que levantarse, aunque no supiera todavía cómo. Entre la humedad y el frío, Lucía tomó una decisión silenciosa: no iba a ser víctima. No esta vez. Y aunque aún no lo veía claro, esa decisión sería la primera pieza de un plan que cambiaría todo. El mundo de Álvaro Rivas no sabía que había soltado a una mujer que, aunque pequeña a simple vista, estaba a punto de convertirse en su mayor adversario. Y Lucía estaba lista para empezar. Al día siguiente, la rutina de Lucía era un recordatorio constante de lo lejos que había caído. Se levantaba antes del amanecer,
el suelo del departamento crujía bajo sus pies mientras preparaba café instantáneo en la cocina mínima. Su madre estaba internada en comas, así que cada día había que coordinar visitas, médicos, transporte público, una logística que parecía diseñar una vida completamente nueva, dura y silenciosa. Durante el día trabajaba como archivista en la Biblioteca Municipal de Jesús María, un lugar polvoriento, con estantes llenos de libros viejos y una computadora que apenas funcionaba. Allí nadie la miraba mal ni le hacía comentarios sobre su ropa, era un refugio discreto en medio del caos. Pero las miradas de los compañeros que la conocían como la mujer de Álvaro aún la seguían, silenciosas y pesadas. Por la noche, limpiaba oficinas en un edificio cercano, 3 cuadras del centro donde Álvaro tenía su firma de marketing. Mientras fregaba pisos, pensaba en él, en la arrogancia de sus palabras, en cómo la había subestimado. Pero ahora había algo distinto, ya no sentía miedo ni tristeza pura. La humillación se estaba transformando en estrategia silenciosa. Cada gesto, cada recuerdo, cada injusticia que vivió se iba convirtiendo en combustible. Esa noche, mientras recogía el trapeador, recibió un paquete anónimo. Dentro, un sobre con documentos antiguos y fotografías de su abuela, una mujer que había movido los hilos de empresas y bancos en Lima sin que nadie lo supiera. Lucía sintió un escalofrío, el secreto de su familia podía cambiarlo todo. Era información que podía empoderarla, pero también la ponía en territorio desconocido. Mientras la ciudad dormía, ella se quedó sentada en el piso de su departamento, viendo las fotos y los papeles. Una mezcla de miedo y determinación la recorría. Por primera vez entendió que el mundo de Álvaro no era solo superficial, era vulnerable, y ella tenía piezas que él nunca sospecharía. La lluvia de la noche anterior se había secado, pero algo más profundo estaba germinando, la convicción de que no solo sobreviviría, sino que se levantaría más fuerte de lo que él jamás imaginó. Y así, entre polvo, papeles y recuerdos, Lucía empezó a planear su regreso, aunque aún no supiera por dónde empezar. Los días se fueron volviendo semanas, y con cada día Lucía se transformaba un poco más. La ciudad ya no le parecía solo fría y ajena, empezaba a verla como un tablero donde podía moverse sin que nadie la detuviera. Cada viaje en combi, cada turno en la biblioteca, cada piso que fregaba de noche, era un recordatorio de que estaba construyendo algo propio, aunque pequeño y silencioso. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos, encontró un nombre que le hizo detenerse, don Esteban Cruz, un magnate solitario de Lima cuya fortuna y poder eran legendarios, pero cuya familia nadie conocía públicamente. Al leer los documentos que había recibido semanas atrás, comprendió algo que nunca se había imaginado, ella era su nieta. Su propia sangre llevaba acceso a un mundo que hasta ahora le había parecido imposible. El descubrimiento no le dio euforia inmediata, más bien, le provocó un vértigo extraño, como si todo lo que creía sobre su vida estuviera cambiando en segundos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Álvaro burlándose, veía las cajas empapadas en la lluvia, veía el desprecio de quienes pensaban que ella no tenía nada. Y ahora, entre esas memorias, se colaba una nueva sensación, poder. Lucía comenzó a investigar discretamente. No podía apresurarse, no todavía. Hablaba con antiguos empleados de su abuela, revisaba registros, incluso se tomaba el tiempo de aprender cómo funcionaban las finanzas y los negocios que antes solo había escuchado de pasada. Cada información que reunía era una pieza más del rompecabezas, y con cada pieza, su confianza crecía. Al mismo tiempo, su vida cotidiana continuaba, la biblioteca, los pisos que limpiar, la visita diaria a su madre. Todo lo soportaba, pero con una diferencia sutil pero potente, ya no estaba sola ni indefensa. Había una historia más grande detrás de su nombre, una herencia que no era solo económica, sino de fuerza, inteligencia y discreción.
Esa noche, mientras se recostaba en su colchón estrecho, pensó en Álvaro. Lo recordó en su porche, seguro de su triunfo. Y por primera vez, sonrió, sin odio exagerado, sino con la calma firme de quien sabe que el tablero ha empezado a moverse a su favor. El juego apenas empezaba. Y Lucía estaba lista para jugarlo. Las semanas siguientes trajeron cambios silenciosos pero profundos. Lucía ya no se movía con miedo ni con inseguridad, cada paso que daba por Jesús María era calculado, consciente. Aprendió a leer miradas, a interpretar gestos, a usar información a su favor sin levantar sospechas. Cada día en la biblioteca o en el turno nocturno de limpieza era una oportunidad para observar, aprender y fortalecer su estrategia. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos de empresas limeñas, encontró un documento que hacía referencia directa a Álvaro Rivas. Su corazón se aceleró, no de rabia, sino de certeza, la oportunidad estaba más cerca de lo que pensaba. Cada dato que recopilaba sobre él confirmaba que su arrogancia y ego no eran solo molestos, eran su punto débil. Siempre se había movido confiando en que su dinero y su estatus lo protegían. Pero Lucía ahora entendía que el poder puede ser vulnerable cuando se subestima a quien parece pequeño. En paralelo, su conexión con la historia de su abuela se volvía más fuerte. Habló con antiguos socios y colaboradores, descubriendo secretos familiares, alianzas y movimientos que le ofrecían piezas de un mapa que nadie había visto completo. Cada noche revisaba documentos en su diminuto departamento, tomando notas, marcando nombres y fechas, y poco a poco empezaba a dibujar un plan que ni Álvaro ni nadie esperaban. Pero no todo era estrategia fría. También había momentos de vulnerabilidad, de soledad profunda, sobre todo cuando iba a visitar a su madre en comas. Verla frágil, dependiente, le recordaba por qué estaba luchando. La vida no le había dado un camino fácil, pero Lucía comprendió que podía transformar el dolor en fuerza silenciosa. Al mismo tiempo, el recuerdo de Álvaro aparecía más seguido. No lo odiaba ciegamente, pero sentía una especie de justicia interna que empezaba a construirse. Él se había creído dueño de su vida, y ella estaba aprendiendo a tomar el control de la suya. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba tras las luces de la avenida, Lucía sonrió, ligera pero firme, el tablero estaba listo, y ella ya había colocado sus primeras piezas. El juego no era solo venganza, era reconstrucción, estrategia y poder. Y lo que nadie sabía aún, ni siquiera ella del todo, era que Lucía estaba a punto de transformar cada dolor en una fuerza imparable. Pasaron los meses y Lucía empezó a cambiar de forma casi imperceptible, como el río que talla la piedra sin prisa. Ya no era la mujer que temblaba bajo la lluvia de San Isidro, su postura, sus gestos, incluso su mirada, habían adquirido un filo firme, seguro, calculador. Cada acción cotidiana tenía ahora un doble propósito, sobrevivir y prepararse para el momento exacto. Un día, mientras revisaba antiguos contratos de su abuela en la biblioteca, encontró algo que le heló la sangre y encendió su determinación al mismo tiempo. Una cláusula secreta que vinculaba a Álvaro Rivas con inversiones familiares que nadie conocía. La magnitud de lo que tenía en sus manos era enorme. Por primera vez entendió que su regreso no necesitaba gritos ni confrontaciones públicas, podía derribar a Álvaro con inteligencia, paciencia y precisión. Comenzó a trazar alianzas discretas. Habló con abogados de confianza, con antiguos socios de su abuela y con personas que tenían información clave sobre el entorno de Álvaro. Cada conversación la hacía más segura, más consciente de su ventaja. Mientras tanto, seguía trabajando en la biblioteca, limpiando oficinas de noche, manteniendo la apariencia de alguien común, invisible, pero con un plan creciendo bajo la superficie. El recuerdo de su madre y de las cajas empapadas seguía presente, pero ahora funcionaba como combustible, no como peso.
Lucía entendió que la fragilidad y el sufrimiento pueden ser herramientas si se sabe cómo convertirlos en fuerza. La ciudad que antes le parecía hostil ahora era un tablero de oportunidades, calles, oficinas, restaurantes, cada espacio podía ser una pieza en su estrategia. Una tarde, mientras salía de su turno de limpieza, vio a Álvaro pasando en su auto de lujo, con la arrogancia intacta. Ella lo observó sin temor, casi con una sonrisa interna. Recordó el desprecio en sus palabras, cómo la había subestimado y dejado sola, y comprendió que él no tenía idea de con quién se había metido. Lucía ya no era la víctima. Cada paso que daba, cada documento que leía, cada estrategia que planeaba, la acercaba a un objetivo mucho más grande que simples cuentas pendientes: recuperar su dignidad, transformar su dolor y poner en evidencia el ego de quien creyó dominarla. Esa noche, mientras Lima dormía bajo un cielo estrellado y húmedo, Lucía sintió algo que no había sentido en años: el poder de tener el control de su propia historia. El otoño llegó a Lima y con él, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Lucía ya no solo caminaba por las calles de Jesús María y San Isidro con pasos cautelosos, caminaba con propósito. Su rutina diaria seguía intacta: biblioteca, limpieza de oficinas, visitas a su madre, pero cada acción estaba medida, como si estuviera moviendo piezas invisibles en un tablero gigante que solo ella entendía. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos en la biblioteca, recibió un mensaje inesperado: nos conocemos. Sé quién eres y a quién quieres enfrentar. No venía con nombre, no había dirección, solo una firma digital que le hizo latir el corazón más rápido. Al principio dudó. Podía ser una trampa, pero algo en su interior le decía que era una oportunidad. Ese mismo día empezó a recibir pequeñas señales: antiguos socios de su abuela que se ofrecían a ayudarla, documentos olvidados que aparecían en su camino. Información clave sobre los movimientos de Álvaro que nadie le había contado. Cada pieza nueva la hacía sentirse más segura, más lista. Aprendió a sonreír por dentro mientras afuera parecía la misma mujer sencilla, silenciosa, casi invisible. Mientras tanto, Álvaro seguía su vida sin sospechar que la mujer a la que había humillado estaba tejiendo un plan paciente y meticuloso. Cada alarde, cada triunfo superficial, cada foto en redes, era monitoreado discretamente por Lucía. Aprendió sus hábitos, sus debilidades, sus excesos. Y con cada detalle que descubría, su confianza crecía: él estaba construyendo su propia caída sin darse cuenta. Esa noche, sola en su departamento, Lucía se sentó frente a los documentos de su abuela y por primera vez dibujó un mapa completo de la situación. Cada conexión, cada inversión, cada movimiento de Álvaro estaba anotado. La ciudad seguía su ritmo caótico afuera, pero dentro de esas paredes, Lucía estaba armando algo que cambiaría todo. Mientras se recostaba en su cama, sintió una mezcla de emoción y calma: no había prisas, no había impulsos ciegos. Todo estaba calculado. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír de manera tranquila. El juego había entrado en la fase decisiva. La primavera empezó a insinuarse en Lima, pero Lucía ya no necesitaba que la ciudad le diera señales: ella misma se había convertido en el motor de su propio cambio. Cada amanecer traía una rutina implacable: biblioteca, limpieza de oficinas, visitas a su madre en comas, y entre todo eso, planificación, investigación, contacto discreto con aliados que la ayudaban a completar el rompecabezas que Álvaro jamás vio venir. Una tarde, mientras revisaba correos antiguos y registros financieros, descubrió algo que hizo que su corazón latiera con fuerza contenida. Una inversión secreta de Álvaro en un proyecto de lujo que dependía completamente de la aprobación de su abuela. Era el detalle que necesitaba. No era solo dinero, era poder, exposición y reputación. Con eso podía mover a Álvaro como un peón en su propio tablero, sin que él tuviera idea.
Lucía empezó a actuar con cuidado quirúrgico. Cada paso era discreto, llamadas breves, reuniones bajo nombres falsos, confirmaciones cruzadas. Nadie sospechaba de la mujer sencilla que todos veían en la biblioteca o la que limpiaba pisos por las noches. Y mientras más avanzaba, más fuerte se sentía, no había rencor que la debilitara, solo una estrategia perfecta construida con paciencia y precisión. El recuerdo de Álvaro seguía presente, pero ya no como dolor ni humillación. Ahora era información pura, sus hábitos, su ego, su confianza ciega en el dinero y la apariencia. Lucía sabía exactamente cuándo actuar y, sobre todo, cuándo esperar. Cada detalle de su vida estaba alineado para el momento adecuado. Esa noche, mientras Lima dormía y las luces de los edificios brillaban sobre el río, Lucía se permitió cerrar los ojos un instante. Sonrió, tranquila, poderosa, consciente de que lo que estaba por venir no sería solo un regreso, sino una lección que Álvaro jamás olvidaría. Y mientras respiraba hondo, supo algo que antes no se había permitido: ella ya no necesitaba nada de nadie, salvo de su propia fuerza. El tablero estaba listo. Solo faltaba mover la primera pieza. El día que Lucía decidió dar el primer paso definitivo llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que cambian todo. No era un día especial en la ciudad, solo un lunes cualquiera en Lince, con tráfico pesado y peatones corriendo entre la lluvia ligera que empezaba a caer. Pero para ella, ese lunes era el inicio de algo enorme. Lucía entró a un café discreto, no lejos de la oficina de Álvaro. Allí se encontró con uno de los antiguos socios de su abuela, un hombre que conocía secretos de negocios que ni Álvaro sospechaba. Le entregó documentos que demostraban no solo irregularidades en las inversiones de Álvaro, sino oportunidades que podían revertir todo su poder y estatus. Lucía los tomó, respiró hondo y sintió cómo se asentaba en su interior la certeza: estaba lista. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia la biblioteca, recibió un mensaje que la hizo sonreír, una foto reciente de Álvaro con su nueva pareja, posando para redes, confiado, arrogante. Lucía no sintió rencor, sintió claridad. Él estaba expuesto, y ella tenía todas las cartas. Cada humillación pasada, cada desprecio recibido, cada noche bajo la lluvia, todo había sido entrenamiento silencioso para este momento. Esa noche, sola en su departamento, revisó los documentos una vez más. Cada cifra, cada contrato, cada detalle encajaba. Sabía que no habría ruido ni confrontación innecesaria, su victoria sería elegante, precisa, implacable. Se recostó en la cama y por primera vez en meses respiró tranquila. La ciudad seguía viva afuera, con su caos, su ruido y su indiferencia, pero dentro de esas cuatro paredes, Lucía era dueña absoluta de su destino. Al cerrar los ojos, pensó en Álvaro, en el desprecio con el que la había tratado, en la humillación y el desprecio. Y en ese pensamiento sonrió, no con odio, sino con la calma de quien sabe que el juego ha cambiado para siempre. Lo que él creyó un final, para Lucía era apenas el principio. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Y Lucía, finalmente, estaba lista para moverse. Meses después, cuando todo había terminado, Lucía miró su reflejo en la ventana del nuevo departamento en Miraflores. La ciudad seguía su ritmo acelerado, pero ella ya no sentía miedo ni incertidumbre. Había reconstruido su vida con sus propias manos, cada decisión, cada sacrificio, cada noche de esfuerzo silencioso la había llevado a un lugar donde su valor ya no dependía de nadie más. Álvaro Rivas había aprendido demasiado tarde lo que significa subestimar a alguien que parecía frágil. Lucía no buscó humillarlo públicamente, ni tomarse venganza por odio. Simplemente dejó que su fuerza y su inteligencia hablaran por ella. Todo el mundo lo vio después: negocios en orden, respeto ganado, dignidad intacta.
La mujer que alguna vez había sido arrastrada por la lluvia ahora caminaba segura bajo su propio sol. Sentada con un café en la mano, mirando el mar desde su terraza, Lucía recordó aquel primer día en que todo se había derrumbado, las cajas empapadas, el desprecio, la soledad. Y entendió que esas heridas no la habían derrotado, la habían formado. Cada cicatriz era un recordatorio de que la verdadera fuerza nace del dolor, de la paciencia y de la claridad para actuar cuando nadie lo espera. Y mientras el sol caía sobre Lima, Lucía sonrió para sí misma. No por venganza, no por triunfo sobre otros, sino porque finalmente se había convertido en la protagonista de su propia historia. Si algo te deja esta historia, que sea esto: no subestimes el poder de levantarte, incluso cuando todo parece perdido. La vida tiene formas silenciosas de darle la vuelta a quien menos lo espera.